querido oyente. Hoy quiero compartir contigo parte de lo que es el estudio de toda esta semana en la escuela sabática. El tema principal de toda esta semana es una forma apasionante de participar. Y es la lección número 10 del folleto de todo este trimestre. ¿Sabes cuál es? Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Y en esta semana tenemos un tema que está enfocado a la relación entre los miembros de la iglesia conformando grupos pequeños y ver cuáles son las ventajas que nos permite recibir la formación de estos grupos, ¿sí? Quiero empezar dando lectura al pasaje que es para memorizar. No sin antes orar. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por permitirme en este momento compartir este estudio. Por favor, que cada amigo, que cada oyente que pueda participar pueda de alguna forma complementar lo que ha aprendido ya hasta este momento y que sea su Espíritu Santo, Señor, quien siembre en nosotros esa semilla y ese interés de poder mantenernos unidos como tu pueblo y de poder expandirnos para poder proclamar el Evangelio. Es lo que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mira, el versículo para memorizar en esta semana se encuentra en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. La palabra de Dios nos dice: Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. ¿Qué pasa si ese pasaje lo leemos en una traducción un poco más actualizada? Escuchemos. La traducción en lenguaje actual nos dice de esta manera: Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. ¿Qué nos dice el pasaje? Hay una gran labor que hacer. Lo compartí en los estudios anteriores. La labor es mucha y de alguna manera debemos nosotros integrarnos a esta misión que tenemos todos nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues mira, si nosotros participamos de alguna actividad solos, ¿sí?, podemos sentirnos tentados a desanimarnos y a dejar de practicar ejercicio, por ejemplo, como lo dice el folleto en su ejemplo. Nos desanima en cualquier cosa que queramos hacer. Bueno, yo soy una de esas personas. Yo siempre prefiero más bien tener un grupo de amigos, de familiares, para poder cumplir una actividad. Cuando tenemos la participación de más personas, es mucho mejor poder continuar, fortalecernos, apoyarnos, darnos ideas. Entonces, es lo que ocurre también en la experiencia del cristiano. Nosotros, humanos, somos entes sociales. No debemos vivir de forma indiferente con los demás. Somos llamados a vivir en comunión unos con otros. Dios nos hizo así. Ahora, nosotros, si tenemos el apoyo de otras personas, podemos trabajar mejor. Esa es una verdad. Y mira, uno de los métodos que Dios utiliza a través de la formación de grupos pequeños es que ayuda a cada miembro a que pueda fortalecer su fe en aquello que cree a través de las experiencias de los demás. También nos permite incrementar nuestro conocimiento en la palabra de Dios, porque cada uno tiene una experiencia diferente. A veces tenemos diferentes puntos de vista que de alguna manera nos ayudan a complementar lo que está estudiado en la palabra. ¿Qué otra cosa? También nos permite profundizar una vida en oración. Al orar unos por otros, profundizamos esa experiencia, ¿no? Y además nos ayuda a capacitar a cada miembro para poder participar del evangelismo. Estoy hablando del testimonio. Notemos lo que nos dice la escritora Ellen G. White en el libro Notas biográficas de Ellen G. White, en la página 234. Unas ciertas líneas de estos párrafos voy a leer. Escuchen. Como pueblo, no estamos suficientemente despiertos ante el corto tiempo en el cual nos toca trabajar y no entendemos la magnitud de la obra para este tiempo. La noche pronto viene, en la cual nadie puede obrar. Dios llama a hombres y mujeres que tengan las cualidades necesarias para hacer su obra especial en estos últimos días.
Él llama ahora a hombres que puedan trabajar. Se necesitan obreros ahora mismo, para trabajar por Dios. También en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 6, en la página 257, leeré ciertas líneas que resalté. Lejos y cerca, no solo entre los jóvenes, sino entre los de cualquier edad, hay almas sumidas en la pobreza, la angustia y el pecado, abrumadas por un sentido de culpabilidad. Es obra de los siervos de Dios buscar estas almas, orar con ellas y por ellas, y conducirlas paso a paso al Salvador. Pero los que no reconocen los requerimientos de Dios no son los únicos que viven angustiados y necesitados de ayuda. Muchos de los verdaderos hijos de Dios sufren necesidades y aflicción. El Señor los cuida en forma especial e invita a su pueblo a ayudarlos a aliviar sus necesidades. Entonces notemos en estas líneas cómo hay necesidad dentro del pueblo de Dios y también fuera de él. Hay una gran labor que hacer. Y como hemos notado y aprendido en los estudios anteriores, Dios ha provisto de dones a su pueblo. Tenemos dones y somos llamados a impartir esos dones y utilizarlos al servicio del Señor. Compartiendo un poco el tema del día domingo, que tiene como título Grupos Pequeños o una idea de Dios, quiero que entendamos algo importante, la importancia de la unidad de propósito. Y para ello es importante que leamos dos pasajes bíblicos. Génesis 1, versículo 1. Nosotros leemos lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primera cosa, Dios creó. En el versículo 26 del mismo capítulo. Entonces dijo Dios, solo leo la primera parte, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, los tres seres, las tres personas de la deidad, mejor expresado de esta manera, cumplieron una labor importante en la creación de todo lo que existe y también al crear al hombre humano, al ser humano, a nosotros. Dios dice claramente, hagamos, dando alusión de que están varias personas involucradas en esta labor. ¿Ok? Y solamente Dios tiene la capacidad de crear. Entonces ese término no pudo haberse empleado a otro ser, sino a Dios mismo. Entonces notamos claramente la intervención divina en poder crear. Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos en la creación. Claro, como lo decía, cada uno tenía una tarea diferente, pero todos trabajaban con el mismo propósito. Y no solamente en la creación, sino también en la redención, en la salvación del hombre. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cumplen una labor diferente unos de los otros, pero todos van al mismo propósito, salvar a la humanidad. Entonces, participaron en la creación y también luego de que el hombre cayó en el pecado, en su salvación, en su redención. Algo más que quiero decir respecto a este estudio es el hecho de que notamos nosotros que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos con el propósito de poder redimir a la raza humana. Lo dije, lo vuelvo a repetir. Nota que cada uno de ellos cumple una labor importante en la salvación del ser humano. Mira lo que nos dice en estas líneas. No hay nada más importante para Dios que salvar a tantas personas como sea posible. Entonces los grupos pequeños tienen múltiples propósitos, ¿sí? Y entre todos ellos, el propósito primordial, el más importante, es de poder enfocarse en poder salvar a quienes, a las almas que están perdidas. Entonces, y algo importante también que debe resaltarse es el hecho de que nosotros como personas, como individuos, podemos ayudarnos, no solo a nosotros mismos a crecer a través del grupo pequeño, sino que a través del grupo podemos expandirnos y también ayudar a muchas más personas. Nota lo que nos dice la hermana Elena en Joyas del Testimonio, en el tomo 3, la página 84. Dice la escritora: organícense nuestras iglesias en grupos para servir. Únanse diferentes personas para trabajar como pescadores de hombres. Procuren arrancar almas de la corrupción del mundo y llevarlas a la pureza salvadora del amor de Cristo. Miren el llamado a organizarnos en grupos. Y es con lo que quiero culminar en este estudio.
En el estudio del día lunes tenemos en cambio como título los grupos pequeños en las Escrituras. Y vamos aquí a ver dos ejemplos. Primero, ¿qué nos habla el Antiguo Testamento acerca de esto, de conformar grupos? Miren, hay en la Biblia no solamente este ejemplo que voy a leer en breve, sino hay muchos más, donde nos enseñan la importancia que a través de los grupos pequeños tienen de poder participar de la oración, participar de la comunión y también de animarnos unos a otros para poder trabajar a la misión a la que somos llamados todos. Entonces, los grupos, estos grupos pequeños, brindaron la oportunidad a todo el pueblo de Dios en la antigüedad y también en nuestros días, la oportunidad de poder repartir responsabilidades, de poder compartir diferentes actividades y dones, todos pensados en el servicio del Señor. Ahora, los grupos pequeños también proveen la oportunidad de que el Señor nos use a cada uno de nosotros. Todos tenemos dones, tenemos que desarrollarlos. Si no has descubierto tu don, pues ora y el Señor sin duda te lo dará. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vamos a leer a continuación? La palabra de Dios en Éxodo nos dice en el capítulo 18, versículo del 21 al 25 lo siguiente. Relatando un poco acerca de la experiencia de Moisés. ¿Recuerdas que Moisés fue llamado por Dios a liberar a su pueblo Israel de Egipto? Después de haberlo liberado, él tenía que cargar con la responsabilidad de poder conducir a un pueblo muy numeroso, muy grande. Entonces su suegro lo visitó, tú seguramente conoces la historia, lo visitó, y al ver la labor que tenía Moisés de pasar todo el día frente al pueblo escuchándolo, él se acercó y le dijo lo siguiente. Miren el consejo que Dios da a Moisés a través de su suegro. Dice en el versículo 21 al 24. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, importante, tú podrás sostenerte, y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Entonces, este consejo que dio Dios a través del suegro de Moisés, ¿cierto?, fue muy importante para él. ¿Por qué? Porque cada individuo que pertenecía a la nación israelita formó parte de un grupo pequeño, un grupo conformado por 10 personas. Y este grupo estaba dirigido por un líder. Y estos grupos eran un lugar importante para poder resolver cualquier tipo de problemas en los que estaban viviendo ellos. Entonces, además de eso, eran también un lugar de comunión para poder compartir unos con otros y de esa manera poder cultivar la vida espiritual de cada uno de ellos. Entonces, a través de los grupos pequeños, las personas tenían una relación mucho más estrecha, mucho más afectiva, y también podrían ayudarse entre todos aquellos que estaban involucrados y de esa forma resolver todos los problemas que enfrentaban. Ahora, los grupos pequeños, ¿qué hacen? Nos brindan la oportunidad de poder tener un compañerismo cálido y afectuoso entre todas las personas que conforman este grupo, y nos ayuda de alguna manera a poder crecer en nuestra experiencia espiritual y también a resolver problemas. Esta lección nos deja esta parte de la Biblia. Ahora, mira, de acuerdo a los especialistas en grupos, dicen que el tamaño ideal para poder interactuar, ¿sí?, entre las personas es entre 6 y 12 personas. Entonces notamos cómo Dios inspiró a su suegro, el suegro de Moisés me refiero, para que él pueda proponer un grupo, ¿sí? Iba reduciendo de 1000 a 100, pues entonces iba reduciendo hasta tal punto que llegó un grupo pequeño de 10 personas. Ahora, ¿qué pasó con el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vemos, por ejemplo, la experiencia de nuestro Salvador. Él tenía un grupo pequeño también. Vemos en Marcos 3, versículos del 3 al 15, lo siguiente. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, el propósito de Jesús de poder llamar a sus discípulos, a estas 12 personas, era de poder prepararlos
prepararlos de forma práctica para la misión que iban a ejercer. Entonces, también notemos algo importante. En este relacionamiento, que de alguna forma, al estar directamente con el maestro, crecían en su comunión con él, ¿sí? También ellos podían aprender de Jesús a atender las necesidades de las personas que los rodeaban, tal como lo hacía Jesús. Entonces ellos observaban a Cristo y utilizaban sus dones de la misma manera como lo habían aprendido. Entonces Jesús, a través de este grupo pequeño también conformado por 12 personas y con él 13, ¿cierto? Promovió, mejor dicho, la educación espiritual y también la educación para la misión. Termino finalmente con la lectura de unas pocas líneas de algunos de los escritos de Elena. En Testimonios para los Ministros, en la página 340 y 341, leeré solamente 3 líneas de entre este párrafo. Dios dio a Moisés instrucciones especiales para el manejo de su obra. Le ordenó que se relacionara con hombres para que fueran sus consejeros, para que sus responsabilidades pudieran ser aliviadas. Este consejo es para nosotros, debe ser escuchado. Finalmente, en el Ministerio Médico, página 415 y 416, estas líneas vamos a encontrar. El Señor desea que su pueblo despierte y haga la labor que se le ha asignado. La responsabilidad de amonestar al mundo reposa no solo sobre los ministros. Los miembros laicos de la Iglesia deben compartir la obra de salvar almas. Que se organicen grupos para buscar almas. Que los miembros de la Iglesia visiten a sus vecinos y abran ante ellos las Escrituras. Estos convertidos, a su vez, enseñarán a otros. Así la semilla se sembrará en muchos lugares y la verdad se proclamará a todos. Entonces creo que este contenido, de alguna forma un poco resumido, de la introducción del sábado, del estudio del domingo y del lunes, nos ayudan a entender la importancia de poder formar parte de un grupo pequeño. Te pregunto, ¿formas parte de alguno? Pues si es tu deseo, vamos a orar al Señor, vamos a pedir a Dios que nos ayude a consolidar esa idea y que empezamos a hacer planes para poder organizarnos en grupos, para poder utilizar estos dones que el Señor nos ha dado para la misión a la que somos llamados todos. Terminemos con una oración. Oremos. Una vez más, Padre, gracias por la oportunidad de poder compartir este contenido, Señor, referente al estudio de tu palabra a través del folleto de la escuela sabática. He aprendido, Señor, la importancia de poder participar de un grupo pequeño, para de esta manera, Señor, todos juntos relacionarnos, apoyarnos y participar de la misión a la cual tú nos has llamado. Señor, guía nuestros pensamientos y permite, Señor, sentirnos motivados a poder compartir tu palabra en todo momento. Es lo que pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por haberme acompañado y te invito el día de mañana a poder continuar con el siguiente video en el cual compartiré asimismo un resumen, pero en cambio del contenido del día martes, el día miércoles y el día jueves. ¿Sí? Que tenga un excelente día y gracias por poder haber visto este video. ¿Sí? Un abrazo. Chao, chao.